Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo en este curso sobre el profeta Isaías, que ya está en su clase número 7. Estaremos estudiando, investigando los capítulos 19 al 23 del libro de Isaías. Y pues, como siempre, aparecerá el título y la dirección de mi correo electrónico, en el cual ustedes pueden enviarme sus trabajos, sus notas, sus exámenes para ser evaluados, y obviamente también van a recibir el monitoreo, la evaluación a sus respectivos esfuerzos. Gracias una vez más, y como siempre, pues, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, sentimos una profunda satisfacción de que ustedes estén con nosotros. Sin más preámbulos, pues nos disponemos a estudiar sobre el profeta Isaías, no sin antes hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que has dado. La vida, la salud, los alimentos, el aire, el agua. Gracias. Gracias también por el Instituto Bíblico Internacional de Texas, por cada uno de su personal que colabora, ayuda, administra, dirige. Gracias por cada uno de ellos. Padre eterno, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú nuestra luz, nuestra guía, nuestra boca, y que pongas tus palabras en nuestros labios. Siempre tu misericordia es grande para con nosotros. Gracias por mi vida y gracias por la dedicación que tú has puesto en mi corazón para estas cosas. Confío en ti, Señor, siempre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir siempre adelante. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén y amén. Y sin mucho preámbulo, pues vamos a comenzar compartiendo, como siempre, la diapositiva que contiene, pues, los elementos de nuestro curso. Vamos a esperar que se proyecte en nuestras pantallas y la compartimos. Ok, aquí la tenemos. Y ya está con nosotros en pantalla la diapositiva. Como siempre, pues, ustedes observan que contiene, pues, el título del curso y mi dirección de correo electrónico con mi nombre. Esta es la clase número 7, el primer video de esta clase. Y comenzamos, pues, proyectando nuestros puntos sobre el capítulo 19 del profeta Isaías. Y ok, un momento para ir avanzando. Ok, perfecto. Y vamos, pues, a estar haciendo lectura del capítulo 19 del profeta Isaías, del capítulo 20 hasta el 23, como siempre lo hacemos. Profeta Isaías, capítulo 19. Dice la palabra de Dios: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, a sus adivinos. Y entraré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotará y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados.
Estamos leyendo la versión Reina Valera, por cierto. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y de toda la sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelos todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes, consejero de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijos de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfi, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló el espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola o la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá se dará espanto a Egipto, y todo lo que de ella se acordare temerán por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en tierra de Egipto que hablen lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será señal y testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, venid, bendito, el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y pues, antes de continuar, vamos a comentar parte del esquema del capítulo 19 del libro de Isaías, y también estaremos pues haciendo un comentario exegético y explicativo de lo que aquí acabamos de leer, y pasamos al capítulo 20. Hay quizás algunos criterios históricos sobre el cumplimiento de esta profecía de la invasión a Egipto. Y la parte, por lo menos la parte poética del texto que acabamos de leer, que está entre los versos 1 al 15, puede verse, según los historiadores, que parte de estas profecías fueron cumplidas durante la invasión a Sennacherib o también quizás hace alusión a la entrada a Egipto de Sargón cuando tomó Rafia. Sin embargo, Egipto fue tomado plenamente
por Azaradón en el 670 a.C., con lo que esta profecía pues de Isaías tuvo su cumplimiento pleno. Fíjense que una de las cosas que estaba señalando el texto bíblico era que iba a presentarse como una especie de guerra civil interna. O sea, el egipcio contra el egipcio y el hermano contra el hermano, un reino contra un reino. Y esto se debe a que algunas provincias, que Egipto estaba dividido en provincias o nomos, pues tenían sus gobiernos propios y muchas de esas provincias se constituyeron en reinos o tenían un rey en particular. Y estas provincias pues de alguna forma u otra colaboraban para todo lo que tenía que ver con la prosperidad de toda la región, sobre todo en lo que en las que estaban asentadas, en el cauce del Nilo. Y hay algunos detalles también que son interesantes acá y que podemos nombrar. Fíjense que dice que Egipto, o los egipcios pues, tenían temor, temblaban, no solamente iban a temblar ellos, sino también iban a temblar ellos como personas, sino también los ídolos de las naciones, pues a quienes ellos acudirían. Y el profeta presenta a Yahvé viniendo sobre como una nube ligera camino a Egipto. Él siembra el pánico entre los ídolos de dicho reino, porque se aproxima pues la ruina de esta poderosa nación, y Dios quiere pues mostrar a ellos que Él tiene el control ciertamente de la historia. Y cuando se acercaba pues la invasión a Siria, quizás cundió el pánico entre las provincias, y algunas provincias estaban quizás dispuestas a aliarse en contra de los asirios y otras a favor, como para evitar pues la destrucción de toda la región. Y esto pues iba a causar como una especie de terror en la nación. Dice la historia que cuando se instauró la dinastía etiópica del faraón Pianki en el 715, pues cundió la división. Esta división caótica hizo que el ejército perdiera el control, pues ya no había unión entre las provincias y no les quedaba otra opción que acudir a los ídolos en sus auxilios, hasta que pues vino probablemente Azaradón, que es el conquistador de Egipto en el 670, aunque algunos hablan de que posiblemente haya sido Senaquerib o quizás un conquistador persa como Jerjes o Cambises, o las invasiones por parte del rey etiópico Tiharca como futuro dueño. Lo cierto del caso es que, según lo narra este oráculo, esta profecía, esto iba a traer la ruina material de Egipto. La economía egipcia sería golpeada y esto causaría pues inevitablemente su ruina. Y cuando habla de que las aguas del mar se iban a secar, pues alude al mismo evento. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo de irrigación egipcio era muy complicado y dependía de la armonía de las diversas provincias, como ya les había dicho. Las aguas del mar, que hace referencia aquí el verso 5,
obviamente se refieren al Nilo, que en tiempos de inundación parecía un mar. El historiador Plinio habla del Nilo en estos términos: Nili aqua mar similitis es. O sea que el agua del Nilo es semejante al mar, pues, cuando hay la inundación. Hoy en día, incluso por los árabes, llaman al Nilo el Bahar, el mar. Los ríos de Egipto, pues, son sus canales o afluentes y al secarse el río, obviamente, desaparecería la vegetación, y con ello también el duelo general de los pescadores, y también la repercusión sobre las industrias textiles afectadas por la sequía y todos los que de alguna forma u otra dependían de un salario. O sea, vemos pues que Yahvé está decidido a golpear a Egipto, no solamente porque está anunciando la invasión, sino que está creando una división entre el pueblo, y esto se debe pues a que ellos tienen que entender que Dios tiene su puesto en la historia. De hecho, y los egipcios en muchas ocasiones atacaron a Judá, que estaba cerca de sus fronteras, y en ocasiones pues despojó parte de sus territorios, y aunque también en ocasiones se daban alianzas entre Judá y Egipto para ir al frente contra determinados enemigos que venían, ¿no? En este caso estamos hablando de la Liga Anti-Asiria. Y el profeta Isaías, pues, que es totalmente en contra de cualquier confederación de ejércitos, pues sencillamente está diciendo lo que ha de acontecerle a los egipcios si siguen obstinados en esta empresa. Otra cosa que se señala es la ignorancia de los consejeros de Faraón. Los consejeros pues de Faraón, los príncipes de Zoán, que es Loalzán, y el antiguo Tanis de los griegos al nordeste del delta, fue la capital de los Ixos y de las dinastías 21 al 23. Aquí la expresión príncipes de Zoán pues equivale a príncipes de Egipto. Los sabios consejeros, pues, la sabiduría era un don para ellos y se consideraba algo hereditario. Esos conocimientos esotéricos se comunicaban de padres a hijos, sobre todo en la clase sacerdotal. El faraón les solía consultar en decisiones importantes, y esto de tiempos históricos más atrás, desde que la época de Isaías. Recuerden el caso, pues, en la época de Moisés. Pues ellos pertenecían como algo parecido a la tribu de Leví, pero obviamente en Egipto, a una clase sacerdotal, y esta clase sacerdotal estaba de cierta forma vinculada con la realeza, eran sus consejeros. El profeta se encara con el faraón ante la nulidad de los sabios consejos, invitándole a que explore los planes de Yahvé, o sea, que considere los planes de Dios. Yahvé se va a encargar de sembrar en ellos la confusión para que anden vacilantes, como el que está ebrio, como el que tiene el espíritu de vértigo. La situación confusa será tan general que afectará a todos los estratos sociales, y desde la cabeza, o sea, desde Faraón hasta el último, hasta la cola, palmera y junco, o sea, de la alta sociedad a los bajos fondos. Y es una idea muy plástica, muy expresada poéticamente para hacerse entender de cómo iba esto a afectar pues a toda la nación. La palmera,
pues erguida, firme, crecida a las orillas del Nilo, y el humilde junco que se encorva, pues representa a toda la sociedad egipcia, desde las clases más altas hasta las clases más bajas. Pues se dice que los egipcios temblarán como mujeres. El temor se apoderará de ellos de tal manera que solamente con oír el nombre de Judá, pues les traerá a la memoria la terrible obra puesta por Dios en contra de ellos. Pero llama la atención el hecho de que Dios tiene un plan con los egipcios e igual con los asirios. Y quizás analizando un poco todo el contexto bíblico y trayendo a la memoria la historia y cómo el faraón en tiempos de José pues recibió al pueblo de Israel en tierra de Egipto y lo hizo habitar en lo mejor de la tierra por intermediación de José, hijo de Jacob, y la procedencia pues de los patriarcas de todas esas zonas que proceden pues de un mismo linaje histórico de las tribus semitas o lo que uno llama indoeuropeas. Uno de repente dice, bueno, quizás Yahvé tiene un propósito bien trazado con esos pueblos en esa época, con los pueblos de Oriente, y lanza un planteamiento profético y trayendo sobre todo la misericordia de Yahvé para con el pueblo de Egipto, y dice que 5 ciudades egipcias pues van a convertirse o van a servir a Yahvé. Algunos ven un número concreto, otros pues un número simbólico. Algunos pues siguiendo ahí sin dice que ya 5 ciudades habían reconocido a Yahvé de hecho, hablando de Leontópolis, Heliópolis, Migdol, Dafne y Memphis. Serían lugares donde habrían colonias judías. La lengua de Canaán a la que hace referencia el texto bíblico que leímos es la lengua hebrea, que era la lengua empleada para el culto a Yahvé. El número de las 5 ciudades convertidas a Yahvé era reducido, pero era una semilla de bendición en Egipto suficiente para atraer la mirada y la benevolencia del Señor. La expresión que aparece en nuestra Biblia Reina Valera como ciudad de Eres o ciudad del sol, si está correctamente leído y seguimos la Vulgata, sería Heliópolis, que en la Biblia es llamada On, célebre por su templo al sol que Jeremías la llama la casa del sol o Bex Semes. En la época persa había allí una fuerte colonia judía y aún hoy en día se ve cerca un montículo llamado el Tel Yehudi, o sea, la colina de los judíos. Dice que allí se establecerá un altar para Yahvé, para los sacrificios cruentos e incruentos y las ofrendas. Según el historiador Fabio Josefo, el sacerdote Onías IV se fundaba en ese versículo para argumentar a los de Jerusalén sobre su derecho de erigir un altar a Yahvé en Egipto, en Leontópolis, llamada así por la diosa Baz, que ellos adoraban allí porque tenía una cabeza de león. En la mente del profeta no parece que se trata de una colonia judía que dé culto a Yahvé, sino de la población egipcia que se convertiría a Yahvé y que estaría en medio de Egipto, lo que indica la toma de posesión de Yahvé de esa tierra.
Además, en la frontera había una estela, o sea, un monolítico indicador conmemorativo que haría recordar a todo el que entra a Egipto o que sale de Egipto que esta región pertenecía a Yahvé y que él la había protegido. Al mismo tiempo, esa estela y altar recordarán a Yahvé que él tiene adoradores también en Egipto y que él es su protector. Por esta razón, dice el texto bíblico, que él les enviará un Salvador que los salvará en tiempos de angustia, como lo había hecho con los israelitas en los tiempos de los jueces. Los egipcios, en cambio, reconocerán a Yahvé como Dios verdadero. Y si Yahvé los vuelve a castigar es para curarlos, no para exterminarlos como a otros pueblos gentiles. Pues llama la atención el hecho de que Yahvé está adoptando con los egipcios en esta profecía la misma posición, la misma actitud que él tiene hacia el pueblo de Israel. Los castiga para sanarlos. Luego se introduce pues parte del oráculo que habla, que incluye también a Asiria. La enemistad tradicional entre los egipcios y los asirios tiene que desaparecer. Y se va a establecer una especie de vía o camino a través de Palestina entre ambos para el tránsito pacífico del comercio y sobre todo para que los nuevos prosélitos del culto a Yahvé, bien sea en Egipto o en Asiria, vayan hasta allá a rendir el culto al Dios verdadero. Se dice en este texto que Israel será el tercer miembro de la alianza y por medio de él se comunicará la bendición a los otros pueblos. Esto nos hace pensar, obviamente, en la promesa que Dios dio a Abraham de que en él iban a ser benditos todos los pueblos. Nos encontramos en esta profecía con la idea de un universalismo mesiánico. Y hay que notar la magnanimidad del oráculo teniendo en cuenta que Israel había sido saqueado y oprimido repetidas veces por ambas potencias. Y al ser incorporado a Egipto y a Siria al reino de Yahvé, estos participarían del mismo título y privilegio de Israel de ser llamado mi pueblo y obra de mis manos por el mismo Yahvé. Egipto será el pueblo de Yahvé como adorador suyo. Asiria será la obra de sus manos en cuanto que la ayudó. E Israel, pues, la herencia de Yahvé, pueblo escogido y mediador entre Yahvé y las demás naciones. Estas son frases que están del todo desacostumbradas y rompe con todo particularismo local. Y me llama la atención el hecho de que esta postura del profeta no fue captada por los rabinos posteriores al exilio. Más bien se afincaron en una actitud nacionalista, particularista, así como la enfocaba pues el sumo sacerdote Onías IV, que por el hecho de que había colonias en Egipto y en Leontópolis, él pensaba que era propio tener un altar basado en la profecía, o sea, todo girando en función del judaísmo y del sentir de los judíos, y no ese carácter universal que está proyectando el profeta, ese universo universalista, perdón, ese entorno universalista, mesiánico, que nos brinda el profeta en este oráculo, será de plena manifestación. Y nosotros nos afianzamos en esta idea universal, basados en la promesa que Dios hizo a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones, y esa bendición pues llega a todos a través de la obra de Jesús, el Mesías. Y vamos a leer ahora el capítulo 20 del profeta Isaías, y dice así: en el año que vino el Tartán a Asto,
cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y le dirán en aquel día el morador de esta costa: mira qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Pues bien, siguiendo pues el planteamiento, revisamos nuestras diapositivas relativas al estudio que estamos dando, y notamos que aunque este fragmento del capítulo 20 pudiera estar ubicado en otro contexto histórico distinto al del capítulo 19, hace referencia al hecho de que la confianza en la liberación de Israel de sus enemigos no está en alianzas humanas. Dios le mostrará a Israel y a Egipto que el control de los sucesos históricos está en manos de Dios, y cuando Yahvé decide ejecutar sus juicios, no habrá quien le detenga ni quien se interponga. Y se reitera el hecho de que Dios usa para ejecutar sus juicios los medios humanos que hacen la historia de las naciones. Este oráculo que vamos a estar leyendo es corto, son pocos versos, y sin embargo la información que aporta siempre es importante, como todas las cosas relativas a la palabra de Dios. Esta profecía o este oráculo está redactado en una época bien concreta, durante la incursión del Tartán, o generalísimo asirio, sobre Filistea en el 711 a.C. Asdod se había puesto a la cabeza de una coalición anti-asiria. Sargón, rey de Asiria, primero depuso al rey y después la invadió, y la incorporó a Asiria como parte o como provincia del imperio. Esta campaña duró aproximadamente unos 3 años. En Jerusalén había cierta simpatía por la liga anti-asiria, y el profeta les prevenía acerca de ello. Recuerden que esta liga, esta simpatía por la liga anti-asiria, pues ya venía gestándose desde los días de Usías. Para hacer, como que dice, para dar una impresión más artística de lo que había de acontecer, el profeta, por órdenes de Yahvé, anda descalzo y semidesnudo, prefigurando así la futura desnudez de los cautivos egipcios y filisteos camino de Asiria. Por tanto, Judá no debía sumarse a la política de resistencia preconizada por los egipcios, por los etíopes y los filisteos. El profeta cumplió esta acción simbólica, que va a ser descrita en ocasión cuando el Tartán, o el generalísimo, vino a Asdod, pues, enviado por Sargón. La palabra Tartán lleva un marcado sello de autenticidad, pues era efectivamente el título oficial del generalísimo asirio en las campañas cuando no iba personalmente el rey. Es la pronunciación dialectal hebrea de Tartán,
de los textos cuneiformes. Sargón es el sucesor de Salmanasar V, conquistador de Samaria en el 721. Conocemos al detalle esta expedición sobre Filistea de la que habla Isaías por dos inscripciones del mismo Sargón. Por ella sabemos que el rey Asur I de Asdod se rebeló contra Siria y que después fue sustituido por su hermano Aquimeti, quien a su vez fue expulsado por los habitantes de Asdod, que eligieron rey a uno de sus insurrectos, a Yamán. Sargón envió una expedición y conquistó Asdod, incorporando su territorio al imperio asirio, o sea, lo hizo una provincia. Yamani tuvo que refugiarse en Etiopía, donde reinaba Meluhab, quien le entregó a Asiria posteriormente, cuando los asirios pues llegaron hasta esas regiones. Judá se libró por esta vez de las severidades de los conquistadores asirios. En este ambiente de invasión en el que se desarrolla la acción simbólica y profética de Isaías, por órdenes de Yahvé, tiene que andar descalzo y semidesnudo, sin el manto superior o saco, que era un vestido característico de los profetas. El andar con una sola túnica era algo que llamaba la atención, sobre todo siendo Isaías de alta posición social. Con ello simbolizaba pues la desnudez de los cautivos egipcios y etíopes que serían llevados al exilio. Pues Dios está de alguna forma diciéndole a Judá que las personas o la alianza en que podrían ellos estar confiando, Egipto y Etiopía, y también en cierta forma los filisteos, que en otrora fueron enemigos pues acérrimos de Israel, pues en este momento les conviene la alianza contra Siria, una alianza que no iba a tener ningún fruto, pues los asirios llegaron e hicieron lo suyo. Más adelante entrarían posteriormente a Egipto y a Etiopía, y las profecías dadas por Isaías se cumplirían perfectamente. Dios tiene el control de la historia. Cuando Él decide ejecutar sus juicios, y sobre todo esta historia que gira en torno al pueblo de Dios, haciéndole ver a ellos pues que es inútil confiar en alianzas humanas. Dios quiere que toda nuestra confianza sea puesta en Él. Los aliados que podríamos tener tendrían que también estar influenciados por la confianza única y plena en nuestro Dios. Y de esta manera pues nuestro capítulo 20 del profeta Isaías tiene su explicación y su aplicación histórica para nosotros. Y pues continuamos con el capítulo 21 del libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 21 del profeta Isaías. Dice así: profecía sobre el desierto de Hermá. Cuando el torbellino del Negueb, como el torbellino del Negueb, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media, todo su gemido sin cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ven, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vi hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo
continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre la Duma. Me dan voces de Seir: guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. El guarda respondió: la noche viene, y después de la noche preguntad si queréis, preguntad volver a venir. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Debam. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema. Socorred con el pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová: de aquí a 1 año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Y pues avanzamos en nuestra diapositiva. Y fíjense que antes de avanzar hacia el capítulo 21, les habíamos dicho en el capítulo anterior que los medios humanos, sean reyes, príncipes, generales, héroes, estos no perciben la intervención del Dios de Israel en sus vidas. Al contrario, comúnmente le atribuyen las victorias a sus dioses sobre determinados pueblos y sobre sus deidades. Las victorias sobre Egipto pueden ser vistas por los reyes asirios como las victorias sobre sus dioses. Ahora tenemos, pues, en el capítulo 21 del profeta Isaías, unos oráculos. Fíjense, uno de los problemas que plantean la crítica es la mención de los medos y de los persas en tiempos de Isaías. Y para mí quizás no sería dramático ni importante. De hecho, eran en ese tiempo naciones que apenas estaban surgiendo en la región, y por lo tanto ya ese florecimiento económico y poderoso se hacía sentir en cierta forma, y Yahvé iba a usar a esos imperios más adelante en el auge de su crecimiento para ejecutar sus juicios contra aquellos que habían de venir. En este caso, está siendo profetizada la caída de Babilonia por manos de los medos y por manos de los persas. Eso está bien descrito en los versos del 1 al 4. Con detalles gráficos, pues, se expresa la forma como esta invasión iba a suceder. Una invasión imprevista, una invasión, pues, inesperada. Cuando ellos estaban, pues, a la mesa, esto nos recuerda el hecho de que el profeta Daniel, y así lo había dicho yo anteriormente, pues describe cómo fue la caída de Babilonia cuando ellos estaban, pues, tomando, bebiendo, haciendo sus orgías quizás, y de repente no vieron que los ejércitos medo-persas estaban a las puertas, abrieron boquetes en el muro y pues se apoderaron de la ciudad, y Babilonia cayó. Y todas las imágenes descritas allí en lenguaje simbólico, pues,
nos traen a la mente la caída de Babilonia, y esto nos trae alusión, pues, que cuando los poderes mundiales se oponen a Dios o atacan al pueblo de Dios, pues Dios tiene preparado un juicio para ellos. Hay ecos de estos pasajes de Isaías en Apocalipsis 18:2. Los juicios de Dios y su carácter frente al pecado no cambian, bien sea la nación Israel o cualquier otra nación. Incluso los aliados de las grandes potencias, bien sea Siria o Babilonia, Edom y Arabia, iban a correr una suerte similar. Pues. De modo tal que tanto sus economías como sus naciones iban a padecer de la presencia de los poderes invasores, bien sea o de los asirios, porque es probable que los oráculos sobre Edom y sobre Arabia sean separados del oráculo sobre Babilonia y tengan que ver más con la incursión de los asirios, o probablemente podría ser con la profetizada más adelante incursión medo-persa, pero en fin, en cualquiera de los dos casos, estas naciones que en cierta forma pues se aliaron con los ejércitos que iban en contra del pueblo de Dios, iban a sufrir las consecuencias de verse en contra de los planes y propósitos divinos. De esta manera, Dios tiene, como lo habíamos dicho anteriormente, control de la historia, y Él juzga siempre todas las naciones. Y vamos a continuar con el capítulo 22 del profeta Isaías, y capítulo 23. Dice: profecía sobre el valle de la visión. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido los terrados? Tú llenas de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: déjame llorar amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia, de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carro y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis las casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas de los estanques viejos, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en ese día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pueblo no os será perdonado hasta que muráis, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice Jehová de los ejércitos.
Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Segna, el mayordomo, y diles: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que lavaste aquí tu sepulcro? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en la peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto, te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allí morirás, y allí estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Y fíjense que en este pasaje se habla del valle de la visión. Esa es una frase enigmática. Algunos creen que es el nombre propio, que es un nombre propio, o un nombre simbólico equivalente a Jerusalén. No faltan autores que suponen que era el valle en el que habitaba el propio Isaías, donde él tenía sus visiones, y lo quieren identificar con el valle de Tiropeón, entre las dos colinas sobre las que se asentaba la antigua Jerusalén. En fin, siempre tenemos pues en materia pues de situación de lugares o arqueológicas algunas imprecisiones que se presentan en relación con lugares, porque son quizás escenarios que todavía la arqueología no ha descubierto. Más sin embargo, no dudamos nunca de su precisión y del motivo por el cual la profecía es lanzada. De hecho, aquí se está hablando de la invasión próxima que vendrá, de la invasión que se acerca, de una confederación de naciones que incluye pues a los elamitas. Y para todo esto, Dios insiste en que Él desea que su pueblo confíe en Él. Y a través de imágenes que evocan pues desolación y de destrucción, sigue el Señor insistiéndoles. Sigue el Señor insistiéndoles en que no confíen en alianzas hechas por hombres. Más el pueblo pues tiene la tendencia a desenfrenarse por las expresiones que se encuentran allí. Dice: aquí hay júbilo, alegría, hay carne, hay vino, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay como una especie de conformismo pues. Haremos todo lo que tengamos que hacer, conformémonos con todo lo que tenemos hasta el día de hoy, sigamos en nuestra disolución, nadie se va a ocupar de nosotros, las alianzas en quienes confiamos caerán, y pues ¿qué más nos queda sino comer y beber, ya que mañana moriremos? Y Dios pues esta desconfianza es letal, y Él dice que no perdonará eso. Y luego se enfoca sobre dos personajes. Uno es un tesorero, un personaje muy importante, un funcionario muy importante, que quizás era partidario de la alianza con Egipto y con
Etiopía para salir a combatir los ejércitos asirios, y Dios dice pues que bueno, tú vas a ver lo que va a ocurrir, y lanza una palabra profética que incluye el destierro y la vergüenza de la persona a la que hace referencia, a Segna, un tesorero de la casa real. En cambio, exalta y alaba a un hombre que se llama Eliaquín, que será el sustituto de Segna, a quien Dios llama mi siervo en razón de su fidelidad. Dios le revestirá con las insignias de su cargo, del cargo que tenía Segna, túnica y cinturón, y por su conducta pues merecerá el título de padre para con los habitantes de Jerusalén y de Judá. Dios le dará la llave de la casa de David, símbolo de su poder como mayordomo de palacio o primer ministro. Su poder será extremadamente amplio, abrirá y cerrará, y viceversa, nadie le podrá disputar ese poder. Y según lo vemos aquí, pues, Dios va a honrar a este hombre y le va a exaltar en función de que él ha decidido honrar la confianza en Dios y no ligarse quizás a la coalición que se estaba planificando. Dios siempre tiene propósitos para con su pueblo y para con todos nosotros. Fíjense que si avanzamos en nuestra diapositiva, nos vamos a encontrar con el capítulo 23 del libro del profeta Isaías, y nos encontramos con oráculos sobre Tiro y sobre Sidón. Y dice la palabra de Dios, y la voy a leer aquí en la versión de Nácar Colunga. Dice: oráculos sobre Tiro. Gemín, naves de Tarsis, vuestro puerto está destruido. A la vuelta de la tierra de Quitín le dieron la noticia. Los habitantes de la costa del mar han enmudecido. El mercader de Sidón, que atraviesa los mares, cuyos mensajeros van sobre la muchedumbre de las aguas, cuya ganancia era la simiente de Sihor, la cosecha del Nilo, y se convirtió en el emporio de los pueblos. Avergüénzate, Sidón, pues el mar habla, la fortaleza del mar, el baluarte del mar dice: no he concebido y no he parido, no he criado muchachos, ni he educado doncellas. Cuando Egipto sepa la noticia, temblará al conocer la nueva de Tiro. Sigue más adelante: pasad a Tarsis, lamentaos, moradores de la costa. ¿Es esta vuestra ciudad alegre, la de antiguo origen, que iban por sus pies a lejanas regiones para morar en ellas? ¿Quién decretó tal cosa contra Tiro, la coronada, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos negociantes eran grandes de la tierra? Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, lo decretó para profanar el orgullo de toda gloria y para humillar a todos los grandes de la tierra. Y sucederá aquel día que Tiro será olvidada 70 años, los años de la vida de un rey, y al cabo de 70 años le ocurrirá a Tiro como dice el canto de la ramera: toma la cítara y recorre la ciudad, ramera olvidada, toca lo mejor que pueda, multiplica las canciones, a ver si se acuerdan de ti. Y sucederá que al cabo de 70 años visitará Yahvé a Tiro, y volverá a su salario, y se prostituirá a todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, pero su ganancia y su salario serán consagrados a Yahvé. No serán guardados ni atesorados, sino que serán para los que habitan ante Yahvé, para nutrirlos hasta la saciedad y vestirlos con esplendor.
Todo esto nos trae a la memoria, obviamente, que las invasiones procedentes, pues, del norte, que vienen entrando por Damasco y que entrarán a Palestina y por ende a toda Fenicia, incluirán a Tiro y a Sidón. Y como dice esta profecía, este oráculo, pues vendrán a ella y ni aun con toda su fortaleza naval, pues podrán hacer algo en contra de la invasión. ¿Por qué? Porque en el pasado estas ciudades, pues aunque aliadas en otros tiempos al rey David y quizás a Salomón, históricamente siempre se opusieron de alguna forma, bien sea contra Israel en el norte o contra Judá en el sur, y Dios pues va a hacer cumplir sus propósitos en ella. Aparte de eso, que estaban confederados también con los egipcios, los sirios y los etíopes para frenar la venida de los asirios, que eran enviados por Dios para ejecutar sus juicios sobre todas esas naciones. Eso no iba a prosperar, pues ya Dios había decidido lo que iba a acontecerles a ellos. Después de la destrucción de Tiro, vendrá como una época de resurgimiento material. Pero pasados 70 años, que es la misma cifra que pone Jeremías para la cautividad babilónica. Los años de la vida de un rey, frase enigmática que probablemente indica en números redondos la duración de una dinastía o la vida de un rey. Después de un estado de postración política, Tiro volverá a recuperarse y a buscar la prosperidad comercial por todos los medios, como la cortesana que con sus cantos atrae la atención de sus clientes por las calles. Y el profeta pone en sus labios una canción popular conocida por sus lectores. Tiro, después de 70 años, se prostituirá a todos los reinos, o sea, se dedicará de nuevo al comercio para conseguir ganancias fabulosas, exhibiendo sus géneros de mercancía como prostituta sus encantos para traerlos a sus mercados. Pero estas ganancias y salarios serán en beneficio de Yahvé, en vez de ser atesorados en los templos fenicios. Estarán a disposición de los adoradores de Yahvé para que estos vivan espléndidamente. Es lo que el oráculo o la profecía está anunciando. Pues hemos llegado pues al final de lo que es la clase número 7. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar con nosotros. El Señor continúe bendiciéndoles y no olviden enviar sus preguntas y sus respuestas y sus exámenes. Gracias una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo.